Escuchas ADN 40 Radio. ADN 40 Radio. Siempre conmigo. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Es un gusto saludarlos aquí en La Espuma de los Días. Hoy hablaremos de que ¿nos sirve ser gentiles o no? En este mundo donde todo el mundo pasa, te atropella, te hace, ¿sirve de algo? ¿O nos beneficia o solo porque pues está políticamente correcto ser gentiles? Es bueno. Vamos a hablar de eso, si aún existe la gentileza o no, y de otras cosas. Síganos en todas nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, X, Facebook, YouTube, TikTok, Trends. En todas esas lo vemos, lo leemos y también lo escuchamos. A mí me encuentra como Neira Moncayo en cualquiera de las plataformas. Y mi querida Rebeca Ramos nos tiene un dato. Pues desde mi punto de vista sí nos hace falta mucha gentileza, pero Sí. vamos al dato de interés. El Día Mundial de los Huérfanos se celebra hoy. Este día fue decretado en el año 2002 por la organización francesa FXB International con el fin de promover la defensa de estos pequeños que quedaron huérfanos a causa del VIH. Se calcula que a nivel mundial hay 15 millones de niños y niñas que quedaron huérfanos a causa de esa enfermedad. El 95% de estos niños están en África. Se cree que muchos de estos niños no tienen un espacio donde quedarse, muchos de ellos están en albergues, otros están con familias de acogida, la mayoría en situaciones económicas muy precarias o en pobreza extrema. Y otro destino desalentador para este sector de la población es que no hay mucho interés por ser adoptados, no hay familias interesadas. ¿Y por qué digo esto? Porque nos hace falta tomar conciencia. Los invito a escuchar el programa de La Espuma de los Días del próximo jueves, porque vamos a hablar sobre este tema y un programa bien interesante que nos va a despertar nuestra conciencia sobre la importancia de aprender, saber y conocer todo lo que es el mundo de la adopción. Muchas gracias, Rebe. Gracias. Escuchas ADN 40 Radio. ADN 40 Radio. Siempre conmigo. Y bueno, pues me da mucho gusto saludar a Daniel Humera, biólogo y escritor, quien tiene el libro La biología de la gentileza. Daniel, ¿cómo estás? Muchísimas gracias. ¿Tú Un sí abrazo escuchas, desde Rebe? España. Yo no escucho. A ver si me pueden ayudar, por favor, mientras préstamelos. ¿Se oye bien? ¿Se Los escucha bien? Aquí nos ayudamos. Ya estoy. Me cambiaron los audífonos. ¿Cómo estás? Qué gusto, Daniel. Es un placer muy grande. Un abrazo desde España. Daniel, ya no somos... Bueno, primero dime qué es la gentileza. La gentileza es un medicamento natural que impacta a nivel de ADN en nuestros telómeros, que son las partes terminales de nuestros cromosomas. En pocas palabras, las personas gentiles viven más y se enferman menos. Esta es la ciencia que demuestra que la gentileza es un medicamento natural. Pero además la gentileza es un aspecto noble de nuestra alma que incluye a los demás en la intimidad de nuestros sentidos. Oye, qué bonito lo dices, pero a ver, ¿en qué parte de España estás? Ahora mismo estoy en los Pirineos, cerca de Barcelona, pero No, pues soy italiano. ¿Cómo? ¿Tú eres italiano? Sí, soy italiano. Nacido en la isla de Cerdeña, es un paraíso natural maravilloso. No, mira, yo aquí, en el calor, en medio de los gritos y las elecciones, ¿cómo ser gentil donde yo estoy? Pues tú eres muy gentil por allá, ¿no? No, en todos los lugares es necesario ser gentiles. Nosotros hemos introducido programas de gentileza en las cárceles, en los hospitales. Es justo en los lugares donde hay más conflicto que necesitamos de gentileza.
Y bueno, pues es que que me mueva la pared negra y veo pared negra acá y pared negra acá y digo, digo, ¿dónde están? Mira, mira, Daniel, aquí esto es un relajo, porque queremos ser gentiles y a veces no se puede, pero dices algo y vi en tu libro algo que me llamó la atención. ¿Cómo es eso que la gentileza se enseña? La gentileza es como el optimismo, es una característica genética predeterminada por una pequeña parte, por el 24-25%. Después es un músculo que podemos entrenar y desarrollar todos los días en nuestra vida. En el libro explicamos cómo desarrollar la gentileza y cómo esto impacta a nivel de bienestar, de salud, de calidad de vida, de relaciones, de longevidad. O sea, la gentileza realmente es una característica muy importante. La palabra gentil origina de la gente. La gens romana era una familia noble de la antigua Roma, los cuyos miembros era un clan de pertenencia no solo biológica. Los miembros tenían precisos deberes de asistencia, de amor, el uno con el otro. Entonces, en estos tiempos, donde nosotros creamos sentido de identidad, de consenso, incluso político, a partir de la creación de un enemigo o de palabras muy violentas, hablar de gentileza, o sea, generar identidad y consenso a partir de tu capacidad de amar y de cuidar a los demás, es una provocación social imprescindible. ¿Cómo es esto de que impacta en los genes? Esto es muy interesante. Ha sido la Universidad de Harvard. El libro lo he escrito con una profesora catedrática de Harvard, una de las genetistas más importantes al mundo, la profesora Inmaculata De Vivo, y se ha hecho un experimento sobre un grupo de mujeres que ha durado 4 años. Este grupo de mujeres cada día tenía que aplicar una forma muy especial de entrenamiento sobre la gentileza, una meditación sobre la gentileza. Bien, respecto al grupo de control, al final de estos 4 años, efectivamente estas mujeres presentaban varios aspectos del ADN, los telómeros, que son las partes terminales de nuestros cromosomas, más bien conservados. ¿Qué significa esto? Significa que estas mujeres viven más porque son gentiles. Los telómeros, la ciencia la utiliza como biomarcadores de longevidad. Entonces, las personas gentiles tienen un ADN más bien conservado, viven más y se enferman menos. Y ha sido un experimento que ha revolucionado el mundo de la ciencia, porque efectivamente la gentileza no es una debilidad, es un punto de fuerza muy importante para poder vivir, sobrevivir y prosperar en este planeta. Mira, yo pensé que en el libro me iba a encontrar, no sé, con unos temas como muy optimistas, como muy de superación y de autoayuda. Sin embargo, me llevé la sorpresa de que esto es más profundo, porque hablas hasta de los procesos inflamatorios y el tema de la felicidad. Cuéntale al público, por favor. Sí, mira, nuestra vida es nuestro estilo de vida hiperperformante, muy estresado, como alimentación, como relaciones, como trabajo. Es un estilo de vida que inflama muchísimo. Y los procesos crónicos de inflamación están a la base de todas las enfermedades más importantes de este milenio, Alzheimer, cáncer. Y es muy, muy importante crear estrategias de vida que desinflamen mucho. Esto pasa por cómo te alimentas. Por ejemplo, el azúcar inflama muchísimo. Deberíamos reducirlo o eliminarlo. Y en el libro explicamos cómo desarrollar una alimentación que desinflame. Después, el contacto con la naturaleza, el movimiento físico, buenas relaciones, porque si nos nutrimos cada día de relaciones tóxicas, esto inflama. Cada día comerse rabia, resentimiento, culpa, ansiedad, miedo. Estos son procesos emocionales que se transforman en química, que alteran nuestro metabolismo, nuestro sistema inmunológico, nuestra máquina biológica en general. Entonces, en el libro explicamos cómo desarrollar relaciones felices, más profundas. Y al final, como dije antes, el contacto con la naturaleza y también el contacto con el arte y con la música correcta cada día. Entonces, en el libro Biología de la Gentileza
vamos explorando un poco cuáles son las estrategias que con pequeñas acciones diarias pueden crear un gran impacto sobre la calidad de nuestra vida y sobre nuestro bienestar y salud. Hay algo que me gustó del libro, Daniel, y es que nos proporcionan una serie de ejercicios prácticos, pues para identificar algunos valores, ¿no? O algunas cosas que nos hagan estar mejor y nos beneficie tanto en la mente como el cuerpo y el espíritu. Sí, el libro es muy pragmático, es muy práctico. Por ejemplo, un reto que podemos dejar a todas las personas que nos escuchan, que nos oyen, es lo de cumplir 4 actos de gentileza cada día. El primero es hacia nosotros mismos, y ser gentiles con uno mismo es a veces muy complejo porque tenemos que respetar los ritmos, las necesidades y exigencias y deseos profundos y conectar con el propósito, la vocación de nuestra vida. Después, el segundo acto de gentileza es hacia los demás, y es fácil, bastante fácil, ser gentil con las personas que amamos, pero podemos ser gentiles también con las personas que no conocemos o con las personas con las cuales tenemos conflictos. Eso es un reto muy importante. El tercer acto de gentileza es hacia los animales y las plantas, para recordarnos que tenemos hermanos en las otras formas de vida en este planeta. Y al final, el último acto de gentileza diario es hacia la naturaleza, para honrar nuestra casa y el ambiente que habitamos. Y entonces, esto es un pequeño ejercicio práctico. Podemos tener un cuaderno de la gentileza cada día y entrenarnos en cumplir cada día, diariamente, 4 actos de gentileza. Fíjate, Daniel, ¿cómo le hacemos? Porque la sociedad, yo no sé cómo es la sociedad europea, sino estamos de repente muy hechos a, como dicen, de dientes para afuera, ¿no? Ser gentiles de dientes para afuera. Y creo que eso no funciona si no sentimos el acto de ser gentiles, de estar agradecidos, porque vemos mucha gente que, ay, sí, qué tal, buen día, y por acá, ay, triste persona. ¿Sí me explico? El conectar nuestra emoción con lo que decimos y con lo que sentimos. Mira, es exactamente así. La gentileza no es un acto superficial, no es un comportamiento exterior, es un sentimiento noble y profundo de nuestra alma. Pero hay una investigación científica que nos ayuda mejor a comprender por qué es tan importante desarrollar la gentileza en nuestro día a día y por qué la gentileza es contagiosa. La ciencia lo define ripple effect, el efecto contagio, el efecto onda. Significa que no solo al cumplir o recibir un acto de gentileza estamos mejor, sino simplemente al ver una persona gentil, se desencadenan en nuestro cuerpo físico muchísimas reacciones químicas conectadas con el bienestar, con la salud, porque nuestra biología reconoce la gentileza como un aspecto evolutivo fundamental para nuestro bienestar. Y entonces podemos, por ejemplo, en el ambiente laboral, crear un entorno de gentileza. Por esto nació de forma viral en Italia un movimiento que después se ha hecho internacional y esperamos que pueda llegar a México, que es el Movimiento Internacional de la Gentileza. En Italia tenemos más de 54 ayuntamientos gentiles que han firmado un manifiesto y que transforman la gentileza en proyectos sociales, en escuela, en cárceles, en hospitales, a través del cual nosotros medimos psicométricamente el impacto de la gentileza en nuestra salud. Y hay más de 350.000 personas involucradas en este movimiento solo en Italia. Después también el movimiento es presente en las Maldives. Hay una isla en las Maldives que se ha proclamado isla gentil y desarrolla una actitud de turismo gentil hacia las personas que visitan el lugar. Y espero que pronto podamos llegar a México y convertir muchas ciudades en ciudades gentiles, creando espacios públicos, formaciones, empresas gentiles, un movimiento internacional que demuestre el impacto potente y profundo de la gentileza. Fíjate que en las empresas todavía es más fácil. Aquí en Azteca y en Grupo Salinas hay un área de bienestar donde, bueno, tratan de ver cómo se encuentra el trabajador. Sin embargo, en las áreas del servicio público, eso de la gentileza
si vemos cómo tratan, ¿no? El servidor público a la gente que va con una necesidad de un acta de nacimiento, a veces no podemos tener respuestas, no podemos tener resultados o no podemos tener lo que la gente quiere. Sin embargo, ¿qué cambio es para la persona que recibe cuando se les da un trato gentil a un trato despectivo, denigrante? Esto afecta, pues ya tú nos estás diciendo, hasta en los genes, pero pues en el día, te cambia el día encontrarte con una persona gentil. Totalmente. Encontrar una persona gentil, a veces es suficiente una sonrisa, un acto espontáneo, profundo, real de gentileza para cambiar radicalmente la experiencia emocional, la dieta emocional de cada día. Como dije antes, muchísimas personas se nutren diariamente de rencor o de resentimiento, de culpa o de ansiedad o de miedo. Y toda esta experiencia emocional después se transforma en química en nuestro cuerpo, alterando nuestra salud. Pero es posible crear un entorno laboral gentil. Como dijiste antes, nosotros tenemos datos muy concretos del impacto de la gentileza en empresas públicas y privadas. Por ejemplo, esto es un dato de algunos años atrás. Solo en los Estados Unidos, cada año, por un entorno laboral donde falta confianza, gentileza, donde hay estrés, donde hay conflicto, se pierden de 450 a 550 mil millones de dólares, ¿no? Y al revés, cuando un ambiente laboral cultiva la gentileza, es más gentil, es más amable, más compasivo, allí la performance de los colaboradores mejora del 200%. Estos son datos científicos. Esto es porque es tan importante injertar formaciones basadas en los valores como la gentileza en todas las instituciones públicas y privadas. Porque no es solo una cuestión de bienestar, de salud, sino de motivación e incluso de productividad de las empresas. Daniel, aquí en México hay un dicho que dice, candil de la calle, oscuridad de tu casa, ¿no? Y a veces la gente se refiere cuando eres gentil o amable o haces cosas afuera de tu casa, ¿no? ¿Cómo aplicar esta gentileza en el día a día de tu hogar? Esto es lo más difícil. Nosotros es mucho más fácil ser gentiles con personas que no conoces, mucho más fácil. Porque cuando tú vives con una persona, un entorno familiar, es un entorno íntimo. Las personas ven tu estrés, ven todos los aspectos oscuros de tu ser. Allí es más importante hacer un trabajo de honestidad, de comunicación gentil, de gestión gentil del núcleo familiar. Es un trabajo, ¿sabes? Hay diferentes dimensiones de la gentileza. La primera dimensión es intrapersonal. O sea, cómo cultivar la gentileza, como decíamos antes, ¿no? Hacia ti mismo, ser gentil contigo, con tus ritmos. La segunda es la dimensión interpersonal, o sea, las relaciones gentiles, la comunicación gentil, la gestión de un conflicto, la crítica constructiva. Y después hay la dimensión colectiva de la gentileza, un pueblo gentil. ¿Qué significa una ciudad gentil? ¿Qué proyectualidad puede tener? En un núcleo familiar es fundamental hacer un trabajo constante de conciencia, de crecimiento personal, realmente de valores, porque una pareja puede superar momentos de crisis a pacto que, además de los proyectos comunes, tener un hijo, tener una casa, tener una visión, tenga valores comunes. Son los valores que permiten a una pareja de superar los momentos de conflicto y de dolor. Y la gentileza es un valor muy importante, es un sentimiento inclusivo, un sentimiento de ayuda, de amor, de cuidado hacia los demás. Y es necesario aprender a cultivarla. Por eso es necesaria un entrenamiento, una formación. Yo creo que los gobiernos, los ayuntamientos, las personas que están en una posición de poder y pueden influenciar un proceso educativo, deberían injertar la gentileza en las escuelas, en la formación de las familias, en un proceso económico. Es fundamental. Nosotros hemos visto, estamos midiendo efectivamente el impacto de la gentileza cuando entra en las familias, cuando entra en las relaciones, cuando entra en la gestión de un conflicto, cuando entra en las empresas. Y hay test psicométricos que miden el cambio, que es un cambio realmente impactante. La gentileza hace muy bien, es necesario cultivarla.
Y hay que hacerlo con pequeñas acciones también desde casa. Y te voy a compartir, Daniel, a ver si logras escuchar cómo desperté esta mañana a mi hijo. Y es que cuando oí Italia y te escuché y oí de la gentileza, digo, pues teníamos dos vías, ¿verdad? O apúrale ya, mocoso vámonos a la escuela, o vamos a ver lo que hicimos esta mañana con mi hijo. Y mi Filio, ¿cómo stai? Molto? Molto bene. Buongiorno. Buongiorno. Andiamo. Andiamo. Ay, qué ¿Escuchaste, Daniel? Qué lindo. Pero tú sabes que lo que has hecho cambia las neuronas, cambia el cerebro. Tu hijo, si tú lo repites ritualmente cada día, un poco de gentileza, va a crecer con comportamientos más virtuosos, va a crecer con un sistema inmunológico mejor. La palabra gentil muda los genes. Entonces has hecho una cosa maravillosa hacia tu hijo. Sí, algunas palabritas ahí que nos encanta, y ahorita estamos estudiando Italia, entonces pues era un buen momento para saludarnos así. A mí me encanta. Por favor, busquen este libro, está en Amazon, está en las librerías, está pues ya ahora es muy fácil tener a la puerta de tu casa un libro, Biología de la Gentileza, porque no solamente vamos a ver de qué se trata, sino hacer ejercicios. Es como si nos fueran llevando de la mano y descubrirnos qué es lo que tenemos y qué podemos hacer, sobre todo en este mundo tan ajetreado, tan convulsionado. A veces, ¿cómo ser gentiles, Daniel, cuando en verdad salimos de nuestras casillas y el enojo gana? Yo creo que está allí el reto. Podemos comprobar que cuando gestionamos las situaciones con gentileza obtenemos beneficios superiores, conseguimos lograr objetivos que con el conflicto es imposible. Y entonces podemos entrenarnos desde ya, desde mañana, desde esta tarde, desde esta mañana, saliendo y cumpliendo algunos pequeños actos de gentileza y sintiendo cómo mejora la sensación en el cuerpo, en el corazón, el humor, el carácter, y poco a poco comprobando que efectivamente es un medicamento natural. Pues muchísimas gracias, Daniel Lumera. Si usted dice que no puede ser gentil, compre el libro y va a ver que todos podemos transformarnos en seres gentiles. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Buena gentileza a todos. Igual, buena gentileza. Y mire, vamos a ser gentiles. Vente para acá, mi Rebe querida. Ya vamos porque andamos, siempre se nos va el tiempo, ¿ah? Qué maravilla. El maestro Quintanilla me estaría regañando ahorita porque me dice, el minuto dura minuto. Nada, que se nos acabó el tiempo. Pero muy interesante todo este estudio sobre la gentileza, sí, claro. Y sí, como tú dices, sí, nos falta ser gentiles. Nos falta muchísimo, Ay, muchísimo. Cómo pedimos las cosas, cómo hacemos, cómo todo, cómo vamos. O sabes que a veces hay gente que pasa para algunos desapercibida. Desde el buenos días. No, ay, eso ni me lo digas porque me acordé de alguien. Pero, por ejemplo, la gente que a lo mejor tú ves a tu compañero de trabajo, pero a lo mejor de otra área, por ejemplo, la limpieza, también. ¿No? Como gente, como si no existieran. Así es. Oh, sí. Y en la calle, ¿no? Que buenos días, buenas tardes. Sí, sí, sí. Mi mamá entra a los restaurantes aquí en la Ciudad de México y mira, esta vez no lo voy a hacer ahora que venga, porque la regaño, porque entra como de pueblo. Entra, hace cuenta en el restaurante por las mesas. Buenos días, ¿cómo está? Buenos días, bueno. Ay, no, le digo, mamá, aquí no se saluda, métete a tu silla. Pero qué buen ejemplo. Sí. Qué buen ejemplo porque de lo que allá nos entras hace falta. Y vas, pues todavía en provincia, en algunas partes, ¿no? Entras y, ¿cómo está? Buenos días, buenos días. Simplemente en la calle, ves a la gente y te saluda. Pero ya no te quito tu tiempo porque... No. Pues rápidamente hablar del premio Pulitzer, que este año se lo otorgaron a la mexicana Cristina Rivera Garza por el libro Invencible Verano de Liliana, que narra el feminicidio de su hermana y la difícil situación que significó la investigación de este asesinato. Ella es originaria de Matamoros, Tamaulipas, pero también comentar que este año 2 mexicanos más también fueron galardonados con este premio. Se trata de los fotógrafos Cristian Chávez y Félix Márquez,
Con estas 3 personas suman 10 mexicanos los que han recibido este galardón, y se trata de los periodistas Alejandra Shanik, Julio Cortés, Cecilia Reyes, María Hinojosa, Luis Carrasco y los fotógrafos Javier Manzano y Narciso Contreras, los 10 mexicanos que han obtenido el premio Pulitzer. Y bueno, pues ya es qué tremendo que un acto así te haya hecho escribir esto. Sin Así embargo, es. esto le llega a muchas personas. Un libro bastante emotivo, de cosas que no deberíamos estar De estar pasando más que en viviendo. ficción. Así es, ¿Eh? tristemente. Muchas gracias, Rebe. Gracias. Y gracias a usted que estuvo con nosotros. Y ya sabe usted, este día seamos gentiles.